Pensé que todo estaría bien. Nunca nos perdimos ninguna de las fiestas de cumpleaños de los niños, pero todos estaban allí excepto ella. Finalmente, alguien llamó a la puerta y Shelly fue a abrir de inmediato. Pero no era mi hermana. Los que estaban del otro lado de la puerta eran el esposo de Sherry y su padre, Ken Liddy. Cuando le preguntaron por Sherry, su esposo dijo que se había ido a vivir con su novio en Maine. Antes de que pudiera seguir, su padre lo interrumpió. Entonces Ken dijo que no podía creer que mi hermana hubiera dejado a los niños. Sheldon, el padre de las hermanas, les dijo a Aaron y Kenneth que se fueran y luego fue a la policía. Mientras tanto, Shelly seguía intentando comprender lo sucedido. ¿Por qué Kenneth había ido con Aaron? ¿Por qué Sherry se iría sin decirle a nadie? Para mí eso no tenía sentido. Sentía que Aaron estaba mintiendo, pero no sabía por qué. Un mes después, la policía visitó a los Liddy e interrogó al suegro de Sherry. Solo sabíamos que Sherry se había levantado para irse a trabajar el viernes a la mañana. Su suegro, Ken Liddy, la dejó en su lugar de trabajo, y esa fue la última vez que alguien vio a Sherry. Kenneth tuvo que contarles a sus 3 nietos pequeños por qué su madre los había abandonado. Los Liddy les hicieron creer a los niños que su madre se había escapado con otro hombre y que los había dejado. Con el tiempo, los Liddy cortaron relación por completo con la familia de Sherry. Solía pasar mucho tiempo con mis sobrinos y sobrinas. Nuestros niños jugaban juntos siempre. Pero después de que mi hermana desapareciera, toda esa relación se terminó. Pero esto no detuvo a Sheldon de al menos intentar obtener más información de los Liddy. No paraba de llamarlos para ver si recordaban más detalles sobre su desaparición. Tampoco dejó de presionar a la policía para que hiciera algo. Sin embargo, eso era lo que más nos preocupaba. La policía nos dijo que ella era una persona adulta y que podía haberse ido por su cuenta. No tenían ninguna respuesta para darnos, no la habían visto ni habían escuchado nada sobre ella. Siento que él en cierta forma perdió la esperanza de recibir ayuda de las autoridades y sabía que la policía no haría nada. Durante ese periodo, el inmenso estrés al que Sheldon estaba sometido le pasó factura. Su ya frágil estado de salud empeoraba cada vez más. Al final, tuvo que ser internado y no pudo seguir luchando por su hija. Cuando los médicos le dijeron que no le quedaba mucho tiempo, llamó a Shelly. Mi papá estaba realmente destrozado por todo lo que había pasado. Creo que él sentía como si la hubiera defraudado, como si no hubiera estado para ella. Por eso, la última vez que estuve en el hospital con él, le prometí que la iba a encontrar y que la iba a traer a casa conmigo. Él falleció 2 días después de esa conversación. Creo que mi papá murió con el corazón roto. En 2011 Facebook implementó una función que cambió por completo cómo la gente usaba la plataforma. Los grupos les permitían a los usuarios hablar sobre un tema en particular, lo que le dio a Shelly una idea. Recuerdo haber pensado que podía hacer una página sobre la búsqueda y ver si eso ayudaba en algo. La página de Facebook fue lo que verdaderamente inició todo. El problema era que en Altoona todos se conocían y los rumores se propagaban rápidamente, por lo que nadie estaba dispuesto a arriesgarse al decir públicamente lo que sabía. Pero las cosas eran diferentes detrás del anonimato ofrecido por Internet. Una de las primeras personas en hablar fue un usuario llamado John B. Afirmaba ser vecino de los Liddy y dijo que su comportamiento había cambiado por completo desde la desaparición de Sherry. Dijo que las puertas de la casa solían estar siempre abiertas y que él antes pasaba mucho tiempo con ellos. Y también dijo que después de que Sherry desapareciera, nadie salía de la casa y la única persona con la que se podía hablar era el papá de Aaron. Comenzaron a llegar mensajes más preocupantes, y la mayoría señalaban a Kenneth, a Aaron e incluso a Ryan, el misterioso novio que los Liddy afirmaban que se había llevado a Sherry a Maine. John B. también le escribió que Sherry le había contado que Kenneth estaba obsesionado con ella y que le daba miedo quedarse a solas con él. La exnovia de Aaron también le dijo que su hijo, el sobrino de Shelly, sabía dónde estaba su madre, en el terreno de 60 hectáreas de los Liddy en Warriors Mark. Al mismo tiempo, una persona oculta tras una cuenta anónima le dijo esto: Sherry sigue viva, pero nunca volverás a verla. La verdad, que alguien me dijera una cosa como esa me afectó muchísimo. Sentí que tenía que decirle esto a la policía, porque era algo que ni siquiera habíamos escuchado antes. Pero incluso estas revelaciones no fueron suficientes para que la policía iniciara una investigación. Shelly sabía que necesitaba pruebas concretas para captar la atención de las autoridades. Mi hermana había estado desaparecida durante 11 años. Tenía esperanza de que tal vez podría encontrarla algún día. Así que comenzó a indagar en el pasado de su hermana, buscando cualquier dato que no hubiera visto antes. Y es así como Shelly identificó al eslabón perdido, la persona con la que nadie siquiera había intentado hablar desde la desaparición de Sherry.
Decidí probar una nueva táctica para intentar obtener más información. Entonces lo que hice fue comenzar a buscar a Ryan. Yo sabía cuál era el apellido de Ryan, así que aunque tuve que buscar bastante, eventualmente logré encontrarlo a través de la página de perfil de Facebook de su esposa. Aunque ella creía que Aaron y Kenneth estaban involucrados, eso no significaba que Ryan, el misterioso novio que supuestamente se había llevado a Sherry en el 99, no fuera sospechoso. No estaba segura de cuál había sido su participación, así que no quería decir demasiado. Tan solo necesitaba que él me dijera dónde creía que podía estar mi hermana. Shelly le envió un mensaje, cruzó los dedos y esperó con paciencia. 3 días después de preguntarle si tenía información sobre Sherry, Ryan finalmente respondió. Él me respondió el mensaje y me dijo que sí recordaba a mi hermana. Sin embargo, me dijo que la última vez que la había visto fue un día en que Aaron los vio y los confrontó. Él me dijo que ese día, él y Sherry estaban en el callejón detrás de la casa de los Liddy. En una discusión que Shelly no sabía que había sucedido, Aaron y Ryan se pelearon a puñetazos por Sherry. Su hermana intentó separarlos, pero Aaron la apartó y le dijo que no dudaría en matarla si algún día la volvía a ver con Ryan. Esta información era muy importante. Él me dijo que Sherry terminó su relación con él ese día, así que resulta que ella nunca se había mudado a Maine con él. No pude evitar preguntarme qué le habría sucedido, ya que toda la historia de su desaparición se basaba en esto, y según él, no era verdad. Shelly quería ir a la policía de inmediato, pero su hermano le recordó que después de años de ir a las autoridades, habían dejado de confiar en ellos hacía tiempo. Entonces le pidió a Ryan que les hiciera un favor. Le pedimos a Ryan que hablara con la policía para confirmarle que Sherry no se había ido de este pueblo con él. Y finalmente, por primera vez en 12 años, la policía de Altoona consideró declarar a Sherry como desaparecida y abrir un caso. Pero pasaron varios meses sin que la policía hiciera algo. Shelly sabía que eventualmente volverían a interrogar a Aaron, pero estaba cansada de seguir esperando, así que decidió tomar las riendas nuevamente. Se dirigió al tribunal para recopilar más datos sobre el divorcio de Sherry y Aaron. Encontró un documento con fecha del 10 de junio de 1999 que establecía que Sherry obtendría la custodia legal y física de los niños. Convencida de que había descubierto el verdadero motivo del crimen, regresó a la policía. Una vez más desestimaron sus hallazgos como irrelevantes. La verdad es que teníamos muchas dudas. Parecía que Aaron intentaba cooperar con las autoridades todo el tiempo, pero aún así tenían sospechas. La voluntad de Aaron para trabajar con la policía llevó a los investigadores en otra dirección. ¿Y si su padre Kenneth había actuado por cuenta propia? Fue entonces cuando decidieron hacer algo que probablemente deberían haber hecho hace 13 años. Ken afirmó que el día de la desaparición dejó a Sherry en su trabajo y luego se fue al suyo, por lo que la policía finalmente les pidió a sus empleadores que lo corroboraran. Dijo que estaba en el trabajo, pero ese día no fue a trabajar. Y si Kenneth no estuviera involucrado en el crimen, no le hubiera mentido a la policía. Después de este hallazgo, hablaron con Aaron una vez más. No sabíamos de qué lado se encontraba Aaron, así que teníamos que asegurarnos de que él supiera que iba a seguir siendo uno de los sospechosos junto con su papá, por lo que necesitábamos su ayuda. Excepto por algunos mensajes de Facebook, la policía no tenía ninguna evidencia. Tenían un motivo para Aaron, pero nada de Kenneth. Los detectives conectaron el teléfono de Aaron a un dispositivo de grabación y le pidieron que llamara a su padre. También le dieron un guión para que siguiera, pero Aaron rápidamente perdió la calma a medida que avanzaba la conversación. Él quería demostrarles que su padre era inocente. Sin embargo, parecía que él también había sido engañado. Por la forma en que Ken respondía, Aaron sabía que algo había sucedido. Sabía que su padre mentía. Aaron se mostraba molesto al teléfono y su papá también estaba muy enojado. Y de repente, Kenneth dijo que él fue quien la había matado. Afirmó que había sido un accidente. Él la confrontó en la calle cuando supo que había estado viendo a Ryan. Supuestamente solo había querido intimidarla, no matarla, pero en un momento ella se cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Shelly quedó impactada cuando la policía le dio la noticia. No podía creer que fuera verdad, ya que esa era la primera vez que escuchaba a alguien decir que Sherry ya no estaba aquí entre nosotros. Los detectives no pudieron evitar notar que Kenneth eligió meticulosamente sus palabras. Parecía que sabía distinguir entre asesinato y homicidio culposo y quería ser acusado del último. Al tener la grabación de su confesión, la policía no perdió más tiempo.
En ese momento decidí enviar a los agentes y los detectives a interrogar a Kenneth en su residencia. En la casa de los Liddy, el detective le dijo de inmediato a Kenneth que había sido grabado y que iban a arrestarlo por el asesinato de Sherry. Entonces, de repente se levantó y golpeó al agente que tenía enfrente. Esta persona agredió a un oficial de policía derribándolo al suelo de un golpe. En ese momento, el señor Liddy subió corriendo las escaleras a buscar su arma. Hubo un forcejeo, lo redujeron en la residencia y le pusieron las esposas. Y se envió al señor Liddy a la prisión del condado con cargos de agresión agravada contra los policías y el detective. Gracias al esfuerzo de Shelley, Kenneth estaba en prisión y la policía también conocía la ubicación aproximada del cuerpo de Sherry. Mientras investigaba en línea, Shelley descubrió Warriors Mark, el camping familiar de los Liddy. Ella estaba segura de que allí encontrarían a Sherry. Con 60 hectáreas, la zona era grande pero manejable. Así que después del arresto de Kenneth, la policía comenzó la búsqueda. Todos teníamos esperanzas de que íbamos a encontrar a esta mujer desaparecida en muy poco tiempo. En un momento, llegó a haber entre 50 y 100 personas en la propiedad buscando desde temprano en la mañana hasta el anochecer. Después de buscar por 5 días, el sargento a cargo tomó una decisión controvertida. Después de buscar en la propiedad durante la primera semana, mis superiores y yo decidimos que era hora de retirarnos de ese lugar. Shelley no lo podía creer, todos sus esfuerzos fueron en vano. Había esperado 13 años y la policía canceló oficialmente todos los esfuerzos de búsqueda después de 5 días. Después de todo este tiempo, yo solo quería ir a ese lugar. Quería comenzar a cavar yo misma. Las autoridades se habían quedado sin opciones, así que el fiscal tomó otra decisión controvertida. Actuando por su propia cuenta y sin el consentimiento de Shelley ni de Richard, habló con el abogado de Kenneth. Entonces yo tomé la decisión de hablar con los abogados de Liddy y tratar de llegar a un acuerdo. Les ofrecí un acuerdo de homicidio en 3er grado. Ni siquiera las pruebas forenses podrían cambiar el veredicto. Sin importar lo que encontraran, Kenneth podría pedir libertad condicional después de 7 años. Estaba muy enojada. La verdad es que no entiendo por qué tuvieron que hacer un trato con él, sin preguntarnos primero a los familiares y sin saber qué sentíamos. Al día siguiente, los detectives llevaron a Kenneth a Warriors Mark y volvieron a buscar a Sherry. Después de algunos percances, Kenneth señaló un montículo de rocas cerca del camping donde solía llevar a sus nietos a acampar. Comencé a quitar piedras de la pila y en un momento apareció un pozo. Me puse en 4 patas para poder ver bien lo que había adentro y de repente vi un hueso y en ese momento supe que habíamos encontrado a Sherry. Durante los últimos 13 años, los hijos de Sherry habían acampado con su abuelo al lado de los restos de su propia madre. Yo creo que es malvado. Todo este tiempo mis sobrinos pensaban que su mamá los había abandonado, pero en realidad él había asesinado a mi hermana. Este hallazgo contradecía las afirmaciones de Kenneth. No había sido un accidente. Por el tipo de lesión que tenía, Ken habría tenido que tirarle una bola de boliche en la cabeza por accidente. En prisión, Kenneth se negó a hablar con la policía. Admitió haber usado un arma para asesinar a Sherry, pero se negó a explicar más. Por el pasado de Ken, se puede asumir que el final de Sherry fue trágico. Entre los múltiples rumores de violencia sexual que lo rodeaban, Shelley se enteró de que había violado a la hermana de su esposa y a una adolescente en su ciudad natal. Shelley y Richard suponen que Kenneth probablemente intentó violar a su hermana, pero ella se defendió y por eso él la mató. Aunque se negó a colaborar con la policía tras encontrar el cuerpo, Kenneth solo fue condenado a 7 a 14 años de prisión, tal como prometió el fiscal. Con el caso cerrado de una vez por todas, Shelley, Richard y sus familias finalmente pudieron rendirle homenaje a su hermana.